Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 14. Wow, me gustaría agradecer a todos por el apoyo del último capítulo. Significó mucho para mí. En realidad, no tenía la intención de que Mian provocara ese tipo de respuesta, ni que se sintiera como un grito de ayuda o algo así. Me encanta hacer lo que hago, y el hecho de que la gente me apoye para hacer más significa que puedo seguir haciendo lo que amo. Así que estoy totalmente feliz de hacer todas estas historias como esta. Por favor no piensen que estoy perdiendo la cabeza o estresándome por esto. Pero gracias todavía, significa mucho para mí, y para todos los autores, que se tomen un poco de tiempo para hacernos saber que aprecian nuestro trabajo. Más aún para aquellos que dejan las críticas y sus pensamientos de una manera que podamos entender. Me ayuda a mejorar mucho. Cualquiera que lea OC verá cuánto tuve que tomar de los revisores para aprender lo que necesitaba. De todos modos, no quiero hacer gofres aquí, así que aquí está el próximo capítulo y espero que lo disfruten. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 14. Todo lo que es oro no brilla. Jaune se sentó contra una pared en medio de un pasillo, rasgueando notas en su guitarra. La melodía, más una tragedia suave que otra cosa, lo calmó más de lo que se atrevió a admitir. El sueño finalmente había llegado, libre de pesadillas la noche anterior. A menudo lo hacía cuando tenía algo caliente a su lado. Ahora con una camisa con volantes, los dos botones superiores deshechos y un moretón o dos en el cuello, Jaune ignoró a los transeúntes que susurraban y se sonrojaban ante la implicación de su presencia. Nunca había sido alguien que se preocupara por un paseo de vergüenza. No cuando todavía no estaba seguro de qué escena le esperaría al llegar a su dormitorio. Su mano izquierda trabajaba más abajo en el cuello del instrumento, los dedos se estiraban en formas familiares, las cuerdas de metal mordían la piel. Le hubiera gustado decir que el riesgo estaba calculado, que esas palabras apresuradas se habían dicho en un esfuerzo por evitar el pequeño episodio sin sentido de Blake. Se escapó una y otra vez, sin encontrar ni una sola vez las respuestas que quería. Por una vez no había pensado que las palabras la detendrían, pero cuando el silencio tampoco lo haría, no valió la pena intentarlo. Una risita cansada se deslizó de entre sus labios. Eso era lo que le hubiera gustado decir, pero la verdad era que había perdido el control. Al igual que el día anterior, donde había disfrutado más de lo estrictamente necesario en el acto de menospreciar a Cardin. Vida tras vida, año tras año, después de un tiempo, las sensaciones se volvieron aburridas y silenciadas. Lo que una vez había sido agradable, se había reducido a nada más que movimientos cansados. La rabieta de Blake no fue una experiencia nueva. Sucedió cada vez, sin importar lo que intentara. Por eso la guitarra era novedosa, suponía. Fue porque no lo había tocado durante lo que parecieron décadas, o tal vez incluso siglos. Por eso su familia era tan nueva y emocionante, tan cruel como sonaba. Pero el día a día de Beacon no era nuevo, ni era tan alegre. Para pensar, algunas personas se quejaron de estar en la escuela durante 4 más años. Deberían intentarlo muchos siglos. Así que sí, tal vez había sido comprensible que la frustración se acumulara, supurando bajo la superficie, escondiéndose bajo esas expresiones tontas y sonrisas perezosas. Por todo lo que en la vida se volvió aburrido, la adrenalina y la ira nunca lo hicieron, ni tampoco el dolor o la rabia. Odiar al colmillo blanco era parte de él ahora, al igual que disfrutar de la emoción de la batalla. Yang lo había mencionado una vez, esa droga abrumadora que vivía dentro de tu propio cuerpo. Era una de las pocas cosas que podía emocionarlo realmente en estos días, más allá de nuevas experiencias, eso era. Y no hay algo que decir acerca de que yo relacione los tiempos de paz con mi familia con la emoción del combate a vida o muerte. Se rió, sacudiendo la cabeza. Jaune. Gritó una voz, y sin perder una sola nota miró de arriba a abajo por el pasillo hacia donde se acercaban Yang y Weiss. Parecían preocupados, y no le tomó mucho tiempo adivinar por qué. Un suave suspiro se le escapó. Así que Blake no había tomado sus palabras en serio. Ella sabía cómo era Adán.
Había sido una esperanza vana, pero forzar su confesión un poco antes, no podría haber dolido intentarlo. Buenos días, dijo, rasgueando un poco más fuerte y deslizándose en una melodía más acorde con una balada romántica. Estabas preocupado por mí. Eso es tan dulce. ¿Dónde está Blake? Jan despertó. Deslizó su mano hacia arriba, tocando el coro. ¿No estaba ella contigo? Las notas se detuvieron por completo, los dedos apretados se envolvieron alrededor de los suyos y los sujetaron a las cuerdas. Jaune levantó la vista a tiempo para captar un destello de escarlata en los ojos de la rubia, antes de que se desvanecieran de nuevo a púrpura. Jan no estaba de humor para jugar juegos, parecía. ¿Dónde está ella? Jan repitió. ¿Cómo debería saberlo? Jaune dijo, asegurándose de que ella pudiera ver que él tampoco estaba jugando. La niña suspiró y soltó su mano, permitiéndole sacudir los dedos un poco antes de comenzar la melodía una vez más. Parece que es mi hija o algo así. Sus expresiones no se movieron. Pasé la noche en la habitación de otra persona. No se perdió la mueca que ambas chicas mostraron, así que me temo que no tengo idea de lo que sucedió desde la última vez que te vi. Blake se fue, dijo Weiss, dando un paso adelante con una expresión compleja. El vuelo de la niña a menudo provenía de las palabras y acciones de Weiss, por lo que Jaune supuso que tenía sentido que se considerara culpable. Sin embargo, debería haber sido un poco más fácil para ella esta vez, ya que fue él quien empujó a Blake al límite. Ella, Weiss miró a su alrededor antes de susurrar. Nos contó su herencia, y lo que solía hacer, antes de huir. Pensamos que podría regresar, dijo Jan. O que tal vez había ido a hablar contigo o algo así. Pero ya han pasado las 10 de la mañana y no ha aparecido. Su pergamino también está apagado, agregó Weiss. Jaune tarareó, rasgueando ligeramente las cuerdas mientras dejaba que sus ojos se cerraran. Típico Blake, siempre tan terco e implacable. Esa había sido una de las cosas que le gustaba de ella, porque no era lo mismo para él, el hombre que vivía su vida una y otra vez con un solo objetivo. Pero, por supuesto, ella no los escucharía. Solo tenía que ver la verdad por sí misma. ¿Y qué quieres que haga al respecto?, preguntó Jaune. Ayúdanos a buscarla, sonrió Jan. Ella no puede haber ido muy lejos, estoy seguro de que todavía está en Vale. Si peinamos las calles, preguntamos y vemos si alguien lo ha visto. Adelante. Esperaré aquí. Perdón. Jan seguía sonriendo, aunque incluso para él parecía tenso y débil. Weiss también pareció repentinamente nervioso, mirando entre los dos con una expresión ansiosa. Jan se rió. Pensé por un segundo que dijiste que no nos ayudarías a encontrar a nuestro compañero de equipo. La situación era delicada, Jaune era más hábil para detectar el peligro que la mayoría, pero incluso un aficionado habría podido leer la amenaza en las palabras de Jan. Una persona menor podría haberse intimidado. Eso es lo que dije. Los dedos se curvaron en su cuello, arrastrando a Jaune hacia arriba de modo que su cara casi tocaba la de ella. Inténtalo de nuevo, siseó Jan. No. Tranquilo, sereno, exactamente lo contrario de las emociones que guerreaban en el rostro de su viejo amigo. Con el ceño fruncido ella lo arrojó hacia atrás, Jaune haciendo una mueca mientras su trasero impactaba el duro piso. Mantuvo un agarre seguro de su guitarra, acunándola contra su estómago. Blake necesita ayuda. Jan gritó, lo suficientemente fuerte como para que casi cualquiera lo escuchara. Ella está sola, haciendo Dios sabe qué, y solo quiere sentarte aquí y tocar la guitarra y la puta. Oye ahora, Jan, reprendió, te haré saber que no cobro por mis servicios. Blake, estará absolutamente bien. Ninguno de los dos estaba impresionado por eso, de hecho, parecían que lo consideraban loco. Jaune se frotó la frente, le dolía la cabeza, una migraña detrás de sus ojos. Pareció aumentar cuando dijo eso, pero ignoró que era practicado con facilidad. Ella estaría bien, era cierto, no es que pudieran saberlo. Cada vez, los dos corrían a Val en busca de Blake, y cada vez nunca la encontrarían. Casi lo único que lograrían era perder su propio tiempo, y eso no era algo con lo que estuviera interesado en unirse. Además, Blake siempre lo lograba al final. ¿Entonces no nos vas a ayudar?
Yang preguntó, con los puños apretados a su lado mientras ella lo miraba. No parecía que ella compartiera su confianza en su pareja, lo cual era un poco triste cuando lo pensaba así. Por otra parte, ella tampoco tenía el beneficio de la presciencia, por lo que la perdonaría por estar preocupada. Podríamos informar de su ausencia a los maestros, ofreció Jaune, ellos estarían en mejores condiciones de buscarla. ¿Y que la arresten? Yang siseó, más tranquilo esta vez. Ozpin no habría arrestado a Blake, pero de nuevo, ¿cómo podría Jaune explicar eso a cualquiera de ellos sin plantear más preguntas? No, tenemos que hacer esto por nuestra cuenta, como equipo. Y allí estaba esa palabra preocupante de nuevo, tan casualmente cayó de sus labios. Si Jaune se involucraba en la pequeña velada de Blake en los muelles, entonces estaba bastante seguro de que Ozpin lo consideraría más que suficiente para asegurar su presencia en Beacon. Era difícil pensar en algo más digno de prueba que luchar contra un criminal peligroso mientras está rodeado de terroristas armados. Incluso si se quedaba con Yang y Weiss, donde habrían llegado tarde, Jaune no estaba dispuesta a arriesgarse. Visitar Vale no debería haber terminado con él conociendo a todos, el concierto de Weiss no debería haber resultado en que ganara ese premio. Si había algo que lo empujaba hacia esos eventos, entonces ir con Yang y Weiss parecía una mala idea. Ustedes dos vayan a buscarla entonces, dijo Jaune. Me quedaré en nuestro dormitorio en caso de que regrese. Tú, Yang negó con la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Sabes qué? Está bien. Quédate aquí. Iremos a buscar a nuestro compañero de equipo por nuestra cuenta. Suena bien, Jaune vio caer la cara de Yang, antes de enojarse una vez más. Si ella esperaba culparlo por ello, entonces estaría decepcionada. Le dolía demasiado la cabeza para tales emociones. Buena suerte. La boca de Yang se abrió y cerró varias veces, antes de que finalmente resoplara y girara en el acto, alejándose. Weiss lo observó en silencio durante unos segundos, y Jaune levantó una ceja para preguntarle si quería decir algo. Sin embargo, ella también negó con la cabeza, siguiendo a Yang. Suspiró, rasgueando algunas cuerdas. La música sonaba plana, sin embargo, y con un suspiro se detuvo. Estaban decepcionados de él, bueno, eso no era nada nuevo. Frustró y dolió ver esas miradas en los rostros de sus mejores amigos, por quienes había muerto tantas veces. Pero, de nuevo, no lo sabían, no era su culpa. Maldita sea, Blake, suspiró Jaune, finalmente dejando que la guitarra se desplomara contra él. Realmente eres más problemático de lo que vales a veces. Lo siento, no se ha visto dijo el anciano. Weiss no pensó que había mirado la foto con mucha atención, pero si el comerciante no estaba dispuesto a mirar una foto, probablemente tampoco habría recordado haber visto a Blake. ¿Quieres comprar algo? No, gracias. Weiss forzó una sonrisa cortés mientras asentía y salía de la tienda. Ella lo escuchó murmurar algo detrás de ella, pero cerró la puerta antes de que pudiera darse la vuelta y darle un pedazo de su mente. Yang se quedó afuera, creando un bolsillo de espacio vacío a su alrededor a través del puro poder de su resplandor. No hay suerte, llamó Weiss, no ha visto nada. Igual que los últimos 10, escupió Yang. Vamos. Podemos seguir intentándolo. Sí, si Yang escuchó la renuencia de Weiss, entonces ella no hizo ningún comentario al respecto, lo que probablemente fue lo mejor. La rubia había estado de humor furiosa desde Beacon, y eso no parecía cambiar pronto. ¡Qué desastre!, pensó Weiss para sí misma. Aquí estaba, deambulando por Vale un caluroso sábado al mediodía, buscando, pero esperando no encontrar, a su compañera de equipo desaparecida. Y si Yang descubriera cómo se sentía realmente, entonces las chispas seguramente volarían. No es que no quiera encontrar a Blake, se aseguró rápidamente. No quería que nada malo le pasara a Blake, y pasar la noche sola en la ciudad no era algo bueno en absoluto. Pero al mismo tiempo, Weiss no estaba seguro de lo que sucedería si la encontraban. Blake era un fauno. No, eso realmente no le molestó. Blake era miembro de Colmillo Blanco, la misma organización que había hecho su objetivo de vida erradicar a la familia Schnee de la cara de Remnant. Alguien que podría haberla matado tan fácilmente había estado durmiendo a no 2 metros de distancia.
Weiss era una chica orgullosa en la mayoría de las situaciones, pero ese pensamiento la hizo temblar. Vine a Viacom para escapar de estas cosas, tienen que seguirme, incluso aquí. No puedo creerle, gruñó Jan, por lo que debe haber sido la 10ª vez en tantos minutos. Y, por supuesto, también estaba ese hervidor de pescado. Habían estado en Vale durante 3 horas, y si Weiss había pensado que el temperamento de Jan se habría enfriado, entonces se había desengañado rápidamente de tal noción. Lo sé, dijo Weiss, más porque ya había escuchado lo que sin duda venía tantas veces. Es solo, no puedo creer cómo no lo haría, pensé que le importaba. Lo sé, Jan, suspiró Weiss. Dioses, ¿cómo lo sabía? Por un segundo Jan la miró, y Weiss pensó que había hecho que sus frustraciones fueran demasiado obvias, pero la niña rápidamente volvió a despotricar sobre su líder. Weiss se secó un poco de sudor imaginario de la frente, haciendo una nota rápida para no enojar a Jan más de lo que ya estaba. Todo lo que tenían que hacer era encontrar a Blake, decidir qué era lo que querían hacer con ella, entonces hazlo, suponía. Tal vez el tiempo que tomó le daría a Weiss la oportunidad de averiguar cómo se sentía acerca de su compañera de equipo. Tal vez le daría el tiempo que necesitaba para averiguar cómo se sentía acerca de su pareja también, y no era esa una declaración cargada de implicaciones. Excepto que no, su pareja no hizo que su corazón se acelerara o que su piel se calentara. Hizo que su corazón se acelerara en el sentido de que su sangre hervía, bombeando alrededor de su cuerpo aún más rápido, ya que a veces quería encerrarlo en hielo. De hecho, todo su equipo era un desastre, y esto parecía ser una prueba de ello. Actualmente tenía miedo de Jan, no sabía si podía confiar en Blake y ni siquiera entendía a Jaune. Claro, ella nunca había sido la más sociable de las personas, pero vamos, esto era ridículo. El equipo de Pirra era tan simple en comparación. 2 amigos de la infancia, un luchador de campeonato y una niña, cuyo mayor drama es que Ren y Nora probablemente se querían pero no sabían cómo expresarlo. En este momento, Weiss habría matado para estar en el equipo de Ruby. ¿Crees que estará bien? HM? Preguntó Weiss, tratando de fingir que no había sido excluida. Blake. Jan negó con la cabeza, solo estoy, ¿qué pasaría si se metiera en problemas, o qué pasaría si tuviera que dormir a la intemperie en un callejón y fuera atacada? Entonces habrá un atracador inconsciente en un callejón, se burló Weiss, antes de que sus ojos se abrieran ante la expresión aterrorizada en el rostro de Jan. Está bien, la rubia realmente estaba preocupada. Weiss suspiró mientras se acercaba para tocar el brazo de la niña. Jan, ella estará absolutamente bien. Dejando de lado el hecho de que Blake es una cazadora entrenada, ella también es, su vida antes, probablemente conoce los elementos más oscuros de una ciudad que nosotros. Tanto Jaune como tú saben sobre el colmillo blanco. Jan se desplomó en un banco cercano, y después de un momento de precaución para verificar si había algo de suciedad, Weiss se sentó a su lado. Tuviste que lidiar con ellos cuando eras más joven y griega. Supongo que era obvio por su voz. Para mí son solo un nombre. En realidad no has visto de lo que son capaces, o no te has visto afectado por su trabajo, asintió Weiss, y tuvo que admitir que la reacción de Jaune también había estado en su mente. Era algo que no podía quitarse de la cabeza, particularmente el tono de su voz y la forma en que parecía elevarse sobre todos ellos. Quiero defender a Blake. Pero quiero hacerlo porque ella es mi compañera y amiga. Ella es alguien a la que nunca le importó si yo era popular o no, o lo fuerte que era o lo que quería ser. Ella soporta mis juegos de palabras, incluso si parece que quiere estrangularme. Me gusta estar cerca de ella. Esto no se trata del colmillo blanco, lo que ha hecho en el pasado ni siquiera me importa. Jan se alejó, pero Weiss pudo inferir el resto. Pero lo hace a ustedes dos, Jan quería agregar. Los colmillo blancos son un grupo terrorista, dijo Weiss lentamente, tratando de elegir las palabras correctas para explicar cómo se sentía sin alienar a Jan o condenar a Blake. No diré que algo de lo que dijo Blake no era cierto. Pero no es toda la verdad. Hay más en el sentimiento antifauno que la Kosude, y el colmillo blanco existía mucho antes de que empezáramos a contratar faunos. Antes de que Blake y yo naciéramos, para ser honesto.
Supongo que para cuando ambos tuvimos la edad suficiente para conocer el mundo que nos rodeaba, los Colmillo y mi familia ya estaban en guerra. ¿Blake alguna vez te hizo algo? Jan preguntó, y la pregunta hizo que Wei se estremeciera. Nunca la he conocido antes de Viacom, lo prometo. Mira Jan, Wei suspiró profundamente, estoy tratando de pensar en esto razonablemente, y estoy tratando de encontrar dónde está. Simplemente no sé qué quiero decir o hacer si la encontramos. La cara de Jan cayó en sus manos, aunque era demasiado fuerte para llorar. Simplemente siento que soy la única en el equipo que realmente quiere salvarlo, dijo. A Jaune no le importa, o no le importa Blake por lo que es. Ya no estás seguro de si quieres tener a Blake en el equipo y estoy atrapado en el medio. Me gusta Blake, me gusta nuestro equipo. A mí también me gusta, dijo Weiss, y fue una sorpresa admitirlo como la verdad. Odio lo confuso que es, pero no puedo decir que odio al equipo tanto como pensé que lo haría. Caramba, gracias. Y es por eso que estoy aquí, continuó Weiss, porque estoy dispuesto a tragarme mi orgullo, hacer retroceder mi desconfianza y confrontarla, si eso significa que tal vez podamos volver a reunir a nuestro equipo. Para el equipo Hatsberry. Jan sonrió, extendiendo un puño. Sí, Weiss sonrió temblorosamente y extendió la mano para agitar el puño de Jan, debe haber sido una extraña costumbre de Patch. Para el equipo Hatsberry. No es un nombre tan malo. Realmente es, Weiss suspiró, pero ya sabes, hay más que solo nosotros dos en el equipo. Está muy bien que aceptemos escuchar a Blake, pero ¿qué pasa con Jaune? El recordatorio hizo que Jan frunciera el ceño y sacudiera la cabeza con enojo. Weiss tosió algunos mechones rubios que le habían abofeteado en la cara. Estaba un poco pensando que ni siquiera se lo diríamos. Si él no se preocupa por ella, entonces no debería importarle cuando regrese, ¿verdad? Para disgusto de Weiss, tuvo que admitir que eso podría funcionar. Jaune era perezoso y apático en el mejor de los casos, y si Blake desaparecía, probablemente se encogería de hombros y seguiría con la vida. Si ella regresaba, él hacía lo mismo, generalmente sin el menor problema. Pero así era como solía ser, un factor que había sido arrojado por la ventana en el momento en que abrió la boca la noche anterior. Jaune tenía experiencia con el colmillo blanco, dijo Weiss, una declaración que hizo que los hombros de Jan cayeran. Y a juzgar por cómo actuó, no fueron buenos. Esperaba ignorar eso, admitió Jan, es solo, no estoy seguro de qué hacer al respecto. Sin saber más, no estoy seguro de que haya algo que podamos hacer. Weiss frunció el ceño en la palma de su mano, ¿notaste que llamó a Blake específicamente? No solo sabía que ella era un fauno, sino también que había sido parte del colmillo antes. A diferencia de mí, cualquiera que fuera la experiencia que tuviera, Blake fue parte de ella. Lo que complicó todo tipo de cosas. Jaune también había sido parte del colmillo blanco. No, eso fue una tontería, ella lo había visto en varias etapas de desnudez, para su horror, y él no tenía ninguna parte de animal que lo hubiera definido. Podría haber sido parte fauno, pero eso no habría sido suficiente para el colmillo blanco como lo fue hoy. Por lo que sabía, el viejo colmillo blanco solía tener muchos miembros humanos, partidarios y manifestantes que estaban de acuerdo con sus objetivos. Pero cuando se volvió más militante, comenzaron a purgar las filas, a veces violentamente. Incluso si Jaune fuera medio fauno, habría tenido dificultades para demostrárselo antes de atacar. Además, la forma en que había hablado de ellos mostraba un nivel de emoción que ella no estaba acostumbrada a escuchar de él. Sus interacciones con ellos habían sido tan viscerales como los suyos. Jaune había perdido a alguien que amaba también. Fue por eso que actuó como lo hizo, como si nada en el mundo importara más. Fue la primera vez que la llamó por su nombre, suspiró Jan. Solía pensar que era solo una broma que estaba jugando. ¿Y tú, crees que fue su manera de negarse a reconocerla, porque sabía la verdad? Weiss no sabía qué pensar, y su silencio lo dijo. El punto de Jan era interesante, y algo que no había considerado. Eso podría complicar las cosas, si eso significaba que la odiaba tanto como eso lo hacía parecer. Incluso si solo fuera pasivo-agresivo, podría aprovechar esta oportunidad para sacarla de Viacom.
¿Y sería eso un problema, cuando se trataba de un terrorista del que estaban hablando? Eso es algo que puedo decidir más tarde. Buscaron durante 1 o 2 horas más. Era difícil hacer un seguimiento del tiempo. Jan y ella entraban en varios edificios y tiendas, mostrando a la gente las pocas fotos de Blake que habían tomado en sus pergaminos. 1 o 2 veces hubo casos cercanos, donde la gente pensó que podría haberla visto, tal vez, si la luz era correcta, o si no la estaban imaginando. Inevitablemente, esas pistas se agotaron, y Weiss comenzó a preguntarse qué esperaban lograr. A menos que alguien dijera literalmente, «Oh, sí, ella está justo detrás de ti», entonces no podrían rastrearla. Pero no se atrevió a expresar esas preocupaciones a Jan, incluso si la rubia ya lo sabía. En realidad, todo lo que estaban haciendo era deambular con la vaga esperanza de toparse con su compañero de equipo errante. Y parecía que la suerte no estaba de su lado. «Está avanzando», dijo Weiss, haciendo que Jan girara para mirarla. «Son las 5 de la tarde y tenemos que parar para comer. ¿Puedo seguir adelante?» «Puedes, pero estarás hambriento y distraído». Eso hizo que Jan grumlara, aunque se detuvo en su camino. Sin duda, reconoció la verdad en las palabras de Weiss. «Podemos regresar a Viacom, tomar una comida y registrarnos para ver si Blake no ha regresado». Weiss no pensó que lo hubiera hecho. Seguramente alguien les habría enviado un mensaje si fuera así, pero no estaba de más esperar. «Está bien», Jan suspiró. «Tienes razón. Tal vez lo haya sacado de su sistema y vuelva a casa de todos modos». «Sí», dijo Weiss, sin una pizca de confianza. «Tal vez ella lo haya hecho». «Así que estás», el fauno rubio miró a izquierda y derecha para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, pero Blake ya había elegido una mesa lejos de cualquier otro cliente. «Colmillo blanco». «Ex colmillo blanco», frunció el ceño Blake. «Me fui antes de Viacom y no tengo la intención de regresar». «Entonces, ¿a dónde pretendes ir?». Su mente traicionera susurró. «¿De vuelta a Viacom, donde la mitad de tu equipo odia tus agallas? ¿O estamos huyendo, otra vez?». Blake resistió el impulso de sacudir la cabeza. No iba a empezar a hablar consigo misma en medio de un café y si Sam quería invitarla a comer, ¿quién era ella para discutir? Su estómago gruñó con hambre, y podía imaginar la deliciosa comida que podría haber sido suya en Viacom. Ella también podría haber regresado. Ella era una estudiante allí y no era como si hubiera renunciado oficialmente. Todo lo que tenía que hacer era colarse, evitar a su equipo, y probablemente también al equipo de Ruby, y tomar algo de comida. Pero no se atrevió a correr el riesgo. Demasiado aterrorizada de encontrarse con su equipo, de ver el dolor de Jan, la condena de Weiss. O esos ojos azules vacíos, que parecían mirar directamente a través de ella. Esos ojos que parecían decir que él conocía cada uno de sus pensamientos, y que la juzgaba. «¿No se preocupará tu equipo?». Sam preguntó, y Blake se dio cuenta de que se había perdido su último comentario. «Jan podría. Esa es mi compañera, la rubia. Pero no creo que Weiss confiara más en mí y...». Sam pinchó, cuando ella se alejó inútilmente. «No creo que el líder de mi equipo haya confiado en mí». «Ay», Sam hizo una mueca. «No suena como un buen líder si no puede confiar en el equipo. Mira, no me llevé bien con los chicos cuando nos conocimos, pero una vez que les di una oportunidad, fueron geniales. Ahora estamos apretados. Sin embargo, tiene buenas razones para odiarme», Sam dijo suavemente. «Tantas buenas razones. Por un lado, él sabía que yo era un agente de colmillo blanco desde el principio. ¿Por qué no había dicho o hecho algo que ella no sabía? Si la odiaba tanto, entonces había tenido muchas oportunidades de arruinarla, pero en su lugar se había conformado con pequeños disparos y pistas, junto con su molesto hábito de olvidar su nombre. Simplemente no tenía sentido. O la odiaba o no la odiaba, pero si no lo hacía, ¿por qué mencionar lo que tuvo la última noche? Y si él la odiaba, ¿por qué no decírselo a todos antes? Le dolía la cabeza, la enfermaba de preocupación. Sam le apuntó con un tenedor. «¿Estás segura de que eso es suficiente para que te odie? Nos conocimos cuando mi pareja estaba a punto de volar un tren con su familia». Sam parpadeó, el tenedor y el pedazo de pastel todavía estaban suspendidos entre ellos.
Ella había tratado de decirlo casualmente, pero la reacción de San lo dijo todo realmente. Bueno, tosió torpemente, supongo que eso lo haría. Mi pareja en ese momento era la que quería hacer eso, dijo, pero no pude hacerlo. Ese fue el momento en que decidí renunciar. Blake quería decirle que no siempre fueron así, o como una vez habían librado una batalla pacífica por la igualdad, pero las palabras se sentían vacías. Lo habían hecho una vez, seguro. Pero cuando Adam había presionado para obtener resultados más inmediatos, ella había sido una de sus mayores partidarias. Peaceful no había funcionado, no obtuvo resultados, la violencia lo hizo. Había sido tan ingenua en ese entonces, solo una niña pequeña que no se daba cuenta de lo que era la violencia real. Para cuando se enteró, ya era demasiado tarde. Cuando las cosas se volvieron violentas por primera vez, pensé que significaba defensa propia. O que irrumpiríamos en campamentos mineros para rescatar a los faunos, luchando para salir. Imaginé que sería una revolución o una batalla honorable de la que podríamos estar orgullosos. San trató de sonreír pero parecía débil. En cambio, no estábamos defendiendo nada, ni estábamos montando rescates audaces. No atacamos los convoyes de la COSUDE para obtener dinero para ayudar al fauno, atacamos para asegurar prisioneros que pudiéramos usar como moneda de cambio. Y como todo el mundo sabe, Atlas no negocia con terroristas. Y como el mundo pronto había llegado a aprender, Adán no hizo amenazas ociosas. Así que te fuiste. Así que me fui. Bueno, eso es lo suficientemente bueno, ¿no? San se rió, mientras se metía un poco de pastel en la boca. No puedes seguir castigándote por lo que sucedió en el pasado. La cosa es que quieres cambiar y marcar la diferencia ahora. Supongo que, ojalá el mundo fuera un lugar tan simple. El deseo de corregir los errores que había hecho antes, era algo admirable, pero la redimió por lo que había hecho. Si un asesino en serie de repente encontró su conciencia y dedicó su vida a ayudar a los huérfanos, esas buenas acciones lavaron las malas. Blake no estaba seguro. Pero la cosa es que todo este argumento surgió como resultado de los rumores de que Colmillo Blanco ha estado trabajando con Torchwick. Algo que sé que no harían. Niégalo todo lo que quieras. Las palabras de Jaune de la noche anterior volvieron a ella, haciéndola estremecer. Ella también demostraría que estaba equivocado. Tenía que hacerlo. Era la única forma en que podría regresar y enfrentarlos. ¿Y si lo son? Preguntó San, inclinándose hacia adelante sobre un codo. Quería decir que no lo harían, proclamar que la situación no surgiría. Pero él le había dicho que dejara de mentirse a sí misma, y tal vez tenía razón. Había estado huyendo, como siempre lo hacía, excepto que esta vez, huyendo de la verdad. Ya no más, ella ya no huiría. No si eso significaba darle a Jaunear la satisfacción de tener razón. Si lo son, respiró hondo, soltándolo mientras sus ojos se entrecerraron. Entonces los detendré yo mismo. El fauno mono suspiró, frotando una mano sobre su rostro mientras se recostaba en el asiento. Su cola se levantó, una taza sostenida en ella mientras tomaba un sorbo rápido. Supongo que iré contigo entonces. Estoy bien, Lavender levantó los ojos hacia el cielo, como para pedir paciencia divina de su constante acoso. Jaune habría estado más dispuesta a soportarlo si realmente hubiera hablado con ella esa semana. Estoy rojo porque es un día caluroso. No me he estado agotando. Nunca dije eso, dijo Jaune. Acabo de preguntar por qué te ves tan cansado. Como lo haces cada vez que me ves sin aliento, hermano mayor. Solo un año más joven que él y ya tan atrevido, ¿dónde se había equivocado? Supongo que no llamaste solo para acusarme de no cuidarme. También hubo una advertencia allí, una en la que no sería tan tonto como para caer. Mi hermana pequeña está acusando a su hermano favorito de cosas tan horribles. Jaune se desplomó, con una mano en la frente. Porque solo quería hablar con mi hermosa hermana. ¿Qué halago? Lavender le agitó las pestañas, me hace pensar que estás a punto de decirme que has hecho algo mal. Oh Dios, has dejado embarazada a alguien, ¿no? Tu hermano sabe cómo ponerse un condón, dijo Jaune, disfrutando de la forma en que su rostro se retorcía de disgusto. Ha tenido suficiente práctica. Demasiada información, Jaune, por favor.
Jaune se rió del color de su piel, normalmente más pálida de lo que normalmente era saludable, pero luciendo un poco verde para arrancar. Ella trató de fruncir el ceño, pero simplemente no estaba hecha para eso y el gesto salió más como un lindo puchero. Sin embargo, tengo buenas noticias, sonrió Jaune, a menos que Zafiro ya haya arruinado la sorpresa. Ella lo hizo. O más bien, Amber la escuchó contándole a mamá y papá al respecto y rápidamente corrió por la casa, gritando sobre cómo te están expulsando. Fue una experiencia bastante extraña. El pequeño mocoso. Demasiado para cualquier esperanza de mantenerlo en secreto, pero suponía que no había daño. Zafiro dijo que depende de que no hagas nada para arruinarlo. Más o menos. Mientras no haga nada para destacarme, debería estar libre de Beacon el próximo fin de semana. Momento conveniente, sonrió Lavender, ya que todos vamos a Vale a verte. Ese pequeño fragmento tenía los ojos muy abiertos. ¿Lo eres? Preguntó, ¿por qué? Verte, por supuesto, tonto, se rió, con una mano en los labios. ¿Pensaste que te dejaríamos solo en Vale en tus vacaciones escolares? Lo hizo, y debe haberse mostrado en su rostro porque ella le dio una sonrisa decepcionada. Eres un hermano mayor estúpido, suspiró, pero supongo que eres mío, así que tendré que soportarlo. Las cosas no son lo mismo aquí sin ti, Jaune. Todos hemos estado emocionados de verte de nuevo, así que, por supuesto, nos gustaría venir a visitarnos. Su aliento salió en un gran suspiro, los hombros se relajaron mientras sentía que el calor fluía a través de él. Tal amor incondicional, todavía se estaba acostumbrando, incluso después de pasar los últimos 2 años con ellos. Todo lo que necesitaba eran algunas palabras inesperadas y se congelaba. También va a ser el cumpleaños de Amber, así que asegúrate de conseguirle algo agradable. Lo haré. Algo más que tú diciendo que manejaste tu expulsión, no puedes hacer trampa para salir de eso. No lo haré. Qué poca fe tienes. Lavender se inclinó hacia adelante, entrecerrando un ojo mientras lo miraba. Para una niña tan frágil, ella sabía cómo presionar, probablemente porque sabía que nadie tomaría represalias por temor a lastimarla. La cabeza de Jaune se levantó cuando escuchó que la puerta de la habitación se abría de golpe, 2 figuras se abrían paso. Lo siento, tengo que irme. Te veré más tarde. Me verás la próxima semana, sonrió. Te amo. Tú también. La pantalla parpadeó en negro cuando la guardó, de pie para dirigirse a sus compañeros de equipo. ¿Alguna suerte? Ninguno, dijo Weiss, sacudiendo la cabeza mientras se dejaba caer sobre su cama. Jan parecía que quería decir algo, pero lo miró y cerró la mandíbula. Todavía estaba enojada, por supuesto. No había esperado menos. Entiendo que no era Blake. Jan preguntó innecesariamente, mirándolo. No he sabido nada de ella, dijo. Bueno, gracias por no distraerse ni nada, escupió Jan sarcásticamente, saliendo de la habitación y cerrando la puerta detrás de ella. Deseaba poder decirle que Blake estaría bien, pero ella no tenía ninguna razón para creerlo como algo más que un intento vacío de animarla. Jaune hizo una mueca de nuevo mientras su cabeza palpitaba de dolor. Esos analgésicos que había tomado no habían hecho nada para ayudar. Acabamos de venir por algo de comida, dijo Weiss. Jan, todavía molesto. Puedo decirlo, gruñó, todavía frotándose las sienes para tratar de masajear el dolor. Weiss intentó sonreír, pero se encogió de hombros cuando nunca salió correctamente. ¿Con quién estabas hablando? Mi hermana. Estamos haciendo planes para el final del semestre. No hay necesidad de decirle a Weiss cuáles eran esos planes. Ya tenía suficiente de qué preocuparse. Realmente no importaba de todos modos. Weiss tarareó, dejando en claro que solo estaba conversando para distraerse. Durante unos minutos no hubo otro sonido en la habitación, aparte del tic-tac de un reloj en la pared cercana y el latido sordo en su propia cabeza. Deberías venir con nosotros, dijo Weiss, sin mirarlo a los ojos. ¿De qué serviría eso? ¿Sabes siquiera lo que harás si la encuentras? Preguntó, haciendo que la niña se estremeciera ligeramente. Esa fue la máxima ironía en cierto sentido, ¿no? Weiss todavía estaba enojada con Blake, todavía traicionada y molesta, pero a pesar de todo, continuó buscándola.
La joven no tenía idea de lo que haría o si sería capaz de perdonar al fauno. Pero la ironía fue que Jaune lo hizo. Jaune sabía que perdonaría a Blake, que le daría la bienvenida y se convertiría en una de las amigas más cercanas y confiables de la niña. Yang y Blake siempre habían sido mejores amigos, pero eso parecía ser a nivel emocional, con los dos burlándose y cebándose mutuamente. Blake y Weiss estaban más cerca de una manera diferente, intelectual, de dos personas que podían asociarse y hablar entre sí sobre temas delicados. Weiss le dio a Blake una salida de los juegos de palabras y la actitud despreocupada de Jan, mientras que Blake le dio a Weiss lo mismo de Ruby. Estaba enojado cuando ella lo admitió, suspiró Weiss. Increíblemente enojado. Ni siquiera podía pensar, o tal vez eso era todo lo que podía pensar. No importaban cuáles fueran sus razones, o qué la hizo decidir dejarlas, solo que me había mentido todo este tiempo. Ella se volvió hacia él. ¿Crees que tenía una buena razón para hacerlo? Todos tienen razones. Jaune se encogió de hombros. Algunos son buenos, otros malos y otros ni siquiera tienen sentido. Pero todos tenemos razones para hacer lo que hacemos. Incluso tú. Se encogió de hombros. No soy diferente. Simplemente nunca serías capaz de entender la mía. Nunca solía odiar al colmillo blanco, dijo Weiss, recostada un poco en su cama para que su cabeza descansara sobre la almohada. Nuestra familia tenía sirvientas y sirvientes faunos que estaban bien pagados y felices. Padre solo se deshizo de ellos después de que ocurrieron los primeros problemas, e incluso entonces solo porque uno de los mayordomos dejó entrar a colmillo blanco. Ella se rió suavemente. Recuerdo estar tan molesta porque solía amar a la mujer que era mi niñera, y también se la llevaban. Ella no hizo nada malo. Creo que habría muerto antes de dejar que alguien me lastimara. Hubiera sido tan fácil odiar a su padre, pensó Jaune. Pero como él había dicho, había razones para todo. Si el hombre temía por la vida de su hija, alguna decisión debía considerarse demasiado drástica. Sin embargo, nunca mejoró. En todo caso, los despidos empeoraron las cosas porque la gente lo tomó como una señal de que odiábamos a todos los faunos. Las minas son trabajos mal pagados y es peligroso, lo sé. Pero no ponemos nuestros anuncios de trabajo solo para faunos. Es solo que los faunos son los únicos lo suficientemente desesperados por el trabajo, porque no pueden conseguir trabajo en ningún otro lugar de Atlas. Sé que eso no es excusa, pero no los estamos atacando a propósito. ¿Qué tipo de negocio imaginas que trataría deliberadamente de matar a su fuerza laboral? ¿Por qué alguien pensaría que lo haríamos? La gente busca a alguien a quien culpar. Jaune la ignoró mientras miraba hacia él sorprendida. Humanos, fauno, todos necesitamos algo que odiar cuando se trata de eso, para culpar a todos nuestros pequeños problemas. Una sola empresa es más fácil de odiar que todo un gobierno, o peor aún, una cultura. Eso no tiene sentido. Te lo dije, las razones de algunas personas no parecen tener sentido. Se encogió de hombros. Todo lo que importa es que tenga sentido para ellos. ¿Por qué crees que Blake se escapó?, preguntó Weiss. Jaune le ahorró una mirada, ahora apoyada en un codo y mirándolo. Ya se sentía cansado, aunque tal vez ese era el estrés hablando. Sus nervios también estaban nerviosos, con solo una semana para su libertad. Si el destino, o lo que fuera, se interponía en el camino, entonces sucedería pronto. No necesitaba responderle. De hecho, una parte de él se preguntaba si sería mejor que permaneciera en silencio, pero la forma en que ella lo había preguntado, no era como Weiss pedir ayuda o consejo a otros. Esto debe haber estado pesando sobre ella aún más de lo que había pensado al principio. Los ojos de Jaune se suavizaron un poco, ya que decidió darle un pequeño consejo. Ella tomaría la decisión correcta, como siempre lo hizo, pero tal vez él podría ayudarla un poco. ¿Quién sabe? Se encogió de hombros. Él lo sabía. Tal vez sea porque pensó que todos se volverían contra ella. Jan no lo hubiera hecho, suspiró Weiss. Y no creo que tú lo hubieras hecho, tampoco. Oh. Jaune la miró. Es demasiado esfuerzo para que te molestes, dijo, y el sarcasmo en su voz lo hizo reír ligeramente. Tenía razón, de una manera indirecta. Nunca perdonaría a Blake, porque nunca había nada que perdonar.
¿Por qué molestarse en hacer un escándalo por algo por lo que no estaba molesto? Pero supongo que no importa lo que pensemos. Porque Blake pensó que tenía que correr, sus razones eran suficientes para ella. Weiss sonaba muy triste, probablemente porque no había podido figurar entre aquellos que habrían perdonado a su compañera de equipo desaparecida. Weiss sabía, o al menos creía saber, que Blake nunca confiaría en ella. Con un suspiro, Jaune apoyó sus hombros y fue por la distracción. Si supiera que hacer algo de mierda como esta sería suficiente para mantenerte callado, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Qué fue eso? Ella estaba sentada y lo miró fijamente en un instante. Jaune ocultó su sonrisa, complacido a pesar de sí mismo el verla un poco más animada. Nunca dije que estaba tomando en serio tu consejo. Dios sabe que tienes que ser el peor ejemplo de empatía humana que he visto. Alguien que carece de empatía lucha por entender las emociones de los demás, ¿verdad? Creo que estás bastante enojado en este momento. ¿Lo hice bien? Weiss no respondió, o al menos no en el sentido vocal. En cambio, una almohada rebotó en su rostro mientras ella resoplaba y se daba la vuelta, presentándole la espalda. Pensó en señalar que la forma en que estaba acostada hacía que su falda se levantara, pero sacudió la cabeza y se dio la vuelta, otorgando a su pareja algo de privacidad. No voy a renunciar a ella. Aún escuchó a la chica darse la vuelta una vez más, pero él permaneció como estaba. No voy a renunciar a Blake tan fácilmente. Nunca esperé que lo hicieras. Voy a encontrarla, entonces voy a forzar las respuestas de ella. Jaune parpadeó. De acuerdo, no tan adorable como había imaginado. Tal vez todo el asunto del perdón había sido más una cosa de último minuto de Weiss en las otras vidas. No es que importara, siempre se desarrolló igual. El equipo Rubí siempre volvió a estar unido. Una lanza de dolor quemó su cráneo, haciéndolo agarrar su cabeza con ambas manos. Solo un dolor de cabeza, ignórame. ¿Qué estabas preguntando? No vendrás con nosotros. Repitió. Dices que tampoco sabes por qué Blake se fue. ¿Por qué no tratar de encontrar la respuesta? Jaune quería suspirar, pero su cabeza latía demasiado y en su lugar solo gruñó. Para que alguien quiera una respuesta, tiene que haber una pregunta que quiera hacer. No hay nada que sienta que deba preguntarle. Él ya conocía sus razones, ¿qué más había? ¿Por qué odias tanto al colmillo blanco? Preguntó. Jaune suspiró, levantando los brazos sobre su cabeza, tanto para bloquear la luz brillante de sus ojos como para también en un vago intento de ignorar la pregunta. Sin embargo, podía sentir esos ojos pálidos aburridos en la parte posterior de su cabeza. ¿Quién dice que tengo alguna razón en particular para no gustarme? Tú, dijo. Anoche. Dije que eran escoria, junto con algunas otras cosas. La mayoría de la gente tiende a tener una mala opinión de los terroristas, no es nada especial. Weiss se rió, cualquier cosa que pueda obtener una reacción como esa de ti es definitivamente especial. La única emoción que he podido exprimir de ti son varias etapas de angustia en el entrenamiento. ¿Quieres más? Preguntó, sonriendo. El dolor había comenzado a disminuir un poco, en lo que era solo un dolor de cabeza normal e ignorable. Podría ir salvajemente enamorado, si eso ayuda. Tal vez te llames No Ángel. El sonido que hizo podría haber sido algo entre una tos, un grito y alguien tratando de tragar una sandía entera. No era algo que hubiera escuchado de ella antes, y deseaba desesperadamente poder ver la expresión de su rostro. Llámame algo así y te mostraré verdadera angustia, gruñó. No puedo imaginar lo molesto que serías si actuaras como un tonto enfermo de amor. ¿Quién sabe? Tal vez me esforzaría al máximo y haría todo lo que dices en un intento de impresionarte. Incluso podría aparecer afuera de tu puerta para darte una serenata. Weiss resopló de una manera poco femenina, eso no suena como tú en absoluto. Sí, Jaune sonrió con tristeza. No había sido así durante tanto tiempo, el tiempo suficiente para que solo pudiera recordar vagamente que una vez había albergado tales sentimientos por la niña. Eso y el molesto recordatorio en su cabeza de que había sido absolutamente insufrible al respecto, hasta el punto de que de alguna manera había podido pasar por alto los intentos bastante descarados de Pirra de llamar su atención. Y cómo podía dejar de detectar sus sentimientos, no tenía idea.
Debo haber sido un completo desastre en ese entonces. Aún así, era triste imaginar cuánto había cambiado, aunque tal vez eso era inevitable. Nada permaneció igual, o eso era para la gente normal. Se sentía de alguna manera más extraño para él, ya que había cambiado mucho durante las repeticiones, mientras que todos los que conocía seguían siendo los mismos. Por supuesto que no cambiarían. Para ellos solo era un año o dos. ¿Nuestro equipo es realmente tan molesto para ti? La pregunta lo tomó por sorpresa, tan perdido en sus pensamientos como estaba. Pero fue una oportunidad, no obstante. Weiss fue el último bastión de apoyo que tuvo. Sí. Dijo Jaune. No podía verla, y eso era quizás lo mejor, ella podría haber visto el engaño en sus ojos. Blake es un terrorista, Jan es un psicópata violento y me regañas todo el tiempo. Tendría que ser un masoquista absoluto para que me guste estar aquí. ¿Nos odias tanto? No suene tan triste por eso. Jaune se estremeció detrás de sus brazos. Sí, dijo. Salió en un suspiro tranquilo, dejando nada más que el latido de su corazón en sus oídos. Se preguntó qué haría ella. Le gritaría, lo acusaría de ser un monstruo. Se lo merecería todo, pero había que hacerlo. El corte tenía que estar limpio para que no estuvieran en agonía cuando se fuera. Si esto era lo malo que eran cuando Blake desapareció durante 2 días, no podía dejar que su expulsión los paralizara. Mentiroso. Jaune se congeló. El tono de la voz de Weiss no era enojado o acusatorio, más decepcionado. Se dio la vuelta en la cama para mirarla, a tiempo para ver la mirada frustrada que ella le dio. Eres una mentirosa, Jaune Ark. Si realmente no te importara, entonces no harías la mitad de las cosas que haces. No habrías intervenido para que ella me ayudara a Velvet. Solo hice eso porque no podía molestarme en escucharlos a todos lloriquear. Tampoco habrías aguantado a Ruby. Ella es suficiente para molestar incluso a Jan algunas veces, pero actúas como un hermano mayor indulgente, dispuesto a escucharla sin importar lo mala que sea. Ella es solo un ki, y no habrías tratado de ayudar a Jan en Forever Fall. No te habrías sentado aquí y me habrías escuchado ahora, ni aceptado ninguno de los entrenamientos que te obligué. Y definitivamente no habrías ayudado a Blake como lo hiciste. La ayudó. Se rió, tratando de forzar el mayor desprecio posible en su voz. ¿Estamos hablando de la misma persona? No creo que haya hecho mucho para ayudar a alguien que se quedó sola en Vale. Esperaba que Weiss se rindiera, que ella se erizara de ira, pero en cambio sonrió como un tiburón. No te quedaste para la confesión de Blake, continuó Weiss, sin apartar la vista de él. Te fuiste antes de que ella dijera lo que había hecho, pero no te has perdido ni una sola vez cuando hablo de que ella es una terrorista. Sabías desde el principio exactamente lo que era, desde el primer día que la conociste. O lo sabías, o Blake de alguna manera se sentía lo suficientemente cómodo como para decírtelo. Y definitivamente no necesitaba reducirlos, ya que las posibilidades de que Blake le hubiera confiado eran bastante bajas. Jaune logró ocultar su mueca solo por experiencia, pero incluso entonces se estaba pateando por dentro. Ese siempre fue el problema con el viaje en el tiempo, recordando lo que era específico de esta vida y no la última, o cualquier número de veces antes. Weiss lo había involucrado tan casualmente en una conversación que ni siquiera había pensado en considerar lo que debería o no debería saber. Solo tuvo suerte de que no fuera algo que pudiera haberlo arruinado. Sabía que estaba en el colmillo blanco, admitió Jaune. Pero no veo qué tiene que ver eso con nada. No se lo dijiste a nadie, señaló Weiss. No nos lo dijiste. No era mi secreto contarlo. Extraño, sonrió la chica de cabello blanco, que muestres tanto respeto a alguien a quien aparentemente odias. Si no me gustara a alguien ni la mitad de lo que dices, habría corrido directamente al director. Jaune cerró la boca. Si ella estaba decidida a torcer sus palabras, entonces él no le daría ninguna. Tal vez ya le había dado demasiados. Ella siempre había sido aguda, más aguda que él, incluso con todos sus años adicionales. Era un luchador, alguien que actuaba por instinto. Había mejorado después de todo este tiempo, pero parecía que todavía no estaba a su nivel. Si fuera yo en problemas entonces, ¿también te negarías a ayudar? ¿Qué?
Preguntó Jaune, frunciendo el ceño ligeramente mientras la niña lo miraba. ¿De dónde viene todo esto? Es una pregunta simple. Debería ser fácil de responder si sientes que lo haces. Si estuviera en problemas, ¿me dejarías sufrir? Eso no era justo, no era lo mismo y él no sabía qué decir. Blake no estaba en problemas, o al menos no en problemas de los que no saldría. Jaune también tenía otras cosas que lo detenían, como la oferta de Ozpin que todavía estaba sobre la mesa. Si hubiera explicado todo eso, entonces Weiss podría haberlo entendido, pero también habría llevado a otras preguntas. Inevitablemente habrían sido igual de difíciles de responder, como por qué quería dejar Beacon. Y aquí vino su dolor de cabeza de nuevo, de vuelta como un sol quemando la parte frontal de su cerebro. Para su infinito alivio, la apertura de su puerta lo salvó de tener que responder. Yang empujó su camino de regreso a la habitación, arrojando algo hacia los dos. Jaune lo atrapó automáticamente, mirando los paquetes surtidos de comida en la cama. Esto no es lo que quise decir con detenerme a cenar, suspiró Weiss, pero la escuchó abrir un paquete y comenzar a comer a pesar de todo. Jaune le dio la vuelta, notando que eran raciones de campo que Beacon hacía para los estudiantes que iban a largas misiones o caminatas. Ya he comido, dijo. La comida seca estaba llena de calorías y muy nutritiva. También sabía a ella, de la manera horrible que solo los alimentos más saludables podían. Era como comer cartón con arena esparcida por encima. En este momento era lo último que quería, ya que tenía más ganas de golpearse la cabeza contra una pared para hacer que el dolor se detuviera. Genial, dijo Jan, entonces estarás lleno y listo para ayudarnos en Vale. Ruby y Pirra dicen que han estado atentos a Beacon, pero ella no ha sido vista. ¿Vas a salir de nuevo? Jaune se volvió hacia el reloj en la pared, son más de las 7. Tendremos un tiempo más fácil con menos gente en las calles a medida que oscurezca. Nos dará una ventaja. Ahí está esa palabra preocupante otra vez. Sigues diciendo nosotros y nosotros, cuando creo que te refieres a Weiss y a ti. Jan no se burló, ni se enojó con él. Esa fue la primera señal, y una que Jaune no se perdió mientras se sentaba en su cama. Pasaba suficiente tiempo siendo amigo de la chica para saber cuán volátil podía ser su temperamento, sin mencionar detectar los signos de ello. Siempre había una calma antes de la tormenta con Jan, y tendrías que ser un tonto para perderla. No, dijo ella, haciéndose eco de su hermana, aunque él supuso que esa conversación no había sucedido esta vez. Has tenido la mayor parte del día para ti mismo. Ahora vienes con nosotros a buscar a Blake. No pudiste encontrar nada en todo el día, trató de ser razonable al respecto, pero la forma en que su piel se oscureció le dijo que pensó que le estaba frotando la nariz. Si ella no quiere ser encontrada, entonces no lo será. ¿Cómo se puede esperar que 2 personas, o incluso 3, encuentren a una sola niña en todo Vale? Tenemos que intentarlo. Lo siento si no podemos ser todos como tú y no importarnos una mierda, pero mi pareja está ahí fuera y necesita nuestra ayuda. Weiss hizo una mueca cuando el volumen de Jan aumentó, o tal vez fue la maldición, Jaune no estaba segura. Jan generalmente tenía un buen agarre en su boca, generalmente para el beneficio de Ruby, pero se deslizó cuando se enojó mucho. No sabes que ella no sabes que no lo sabe. Jan rugió. Weiss se estremeció y miró hacia otro lado, mientras que Jaune capeó la tormenta lo mejor que pudo. El calor rodó fuera de ella en olas, amenazando con asfixiarlo. Por un momento se preguntó si realmente podrían llegar a los golpes. Pero parpadeó un segundo después. Por favor, Jaune, y el tono suave de su voz le hizo desear que ella lo hubiera golpeado. Si te preocupas por nosotros lo más mínimo, incluso si no te llevas bien con Blake, entonces por favor, todo lo que pido es un poco de su tiempo, la más mínima ayuda. Sus ojos se clavaron en los suyos, sus iris lilas se llenaron de tal emoción que lo hizo querer morir. Podría, no pudo, no sería un gran riesgo, ¿verdad? Tenía muchas ganas de deshacerse del dolor que ella sentía. Jan siempre había sido una amiga tan cercana, verla así era agonizante. Incluso la mejora más pequeña, solo una señal de que podría ser una persona en la que otros podrían confiar para protegerlos. Sería suficiente para asegurar su lugar aquí con nosotros.
Jaune se tragó la culpa, el resentimiento y el deseo de ayudar a su amigo. No puedo. No puede. Yang se echó a reír, aunque no había alegría en ello. Oh no. El patrón de sus sábanas era lo único que podía ver. Está bien, dijo. Bueno, supongo que es así. No estoy seguro de lo que esperaba realmente. Quiero decir, ni siquiera quieres estar aquí. ¿Qué? Weiss jadeó. Sé que también es mi culpa, Yang la ignoró, pero supongo que pensé que podría inventarlo, o que podríamos hacerlo funcionar. Me equivoqué, lo entiendo. Es solo, Yang suspiró, empujando su cabello hacia atrás. Pensé por un minuto que las cosas podrían estar funcionando. Nos reímos, saliste con nosotros e incluso me ayudaste la otra semana cuando Cardin intentó arrojarme savia. Se sentía enfermo. Ira para la que estaba preparado. Habría sido más fácil de tratar. Pero la gran cantidad de decepción en su voz hizo que su estómago se revolviera. Su dolor de cabeza había empeorado, como las olas rompiendo contra una orilla dentro de su mente. Pensó por un momento que podría desmayarse. Supongo que lo intentaste, que es más de lo que hubiera esperado. Así que sí, gracias por darnos una oportunidad. Yang se dio la vuelta, caminando hacia la puerta. No se volvió cuando lo abrió, ni miró hacia atrás mientras hablaba. Pero si nos odias tanto, entonces ya no necesitas fingir. Jaune y Wei se quedaron solos en la habitación, aunque por la forma en que ella se puso de pie lentamente, él sabía que pronto solo sería él. Tal vez sería mejor así. La habitación ya se sentía sofocante, y eso fue solo con ellos dos. ¿Qué quiso decir con que no quieres estar aquí? Deberías alcanzarla, esquivó la pregunta. Si no te pones al día, entonces ella pensará que estás del lado de mí. Weiss parecía que quería discutir. Ella lo miró, luego regresó a la puerta, antes de soltar una maldición rápida y correr tras la otra chica. Quería decir que ella tomó la decisión correcta al elegir a Yang sobre él, pero aún así le dolía. Bueno, lo arruiné, suspiró. Dioses, pero se sentía tan cansado, tan total y completamente agotado. ¿Cómo podría ser que esto fuera más difícil que morir? No tenía sentido que pasar por esto pudiera doler peor que pelear una batalla perdida, de ver desaparecer otra vida. Muerte y pérdida a la que estaba acostumbrado, pero esta se sentía como la primera vez en tanto tiempo en la que realmente había disgustado a las personas que le importaban. O tal vez eso fue todo. Tal vez fue tan difícil porque había pasado mucho tiempo desde que había sido algo más que su mejor amigo. Alguien en quien pudieran confiar para cuidar sus espaldas, un compañero de equipo en quien pudieran confiar. Estaba muy lejos de eso ahora. Pero si cambiaba su tono, si había aceptado ayudarlos, incluso si Spin no lo tomara como una señal y aún así lo dejara irse, terminaría con Yang, Weiss y Blake persiguiéndolo. Viajarían hasta Ansel si tuvieran que hacerlo, solo para tratar de traerlo de vuelta. Estaba seguro de ello. Ese era el tipo de personas que eran, completamente leales a las personas que amaban. Y entonces, no podía dejar que lo amaran. Sin embargo, esa necesidad no hizo que le doliera menos. Y, por supuesto, todavía no encontrarían a Blake. Ella volvería y toda esta situación terminaría, pero no era probable que olvidaran que él se había mantenido al margen y se había negado a unirse. Incluso si Blake no dejaba que la molestara, estaba claro que ya nunca lo vería igual. Mi maldita cabeza, gimió Jaune, agarrando su cráneo con ambas manos. Algo andaba mal. Él lo sabía. No lo quiso decir así. Weiss trató de alcanzar a la rubia, que seguía adelante con imprudente abandono. ¿Lo viste? Parece que está enfermo. No, Yang se atragantó, y fue el sonido crujiente de su voz lo que hizo que Weiss se estremeciera. Como si estuviera luchando contra las lágrimas que se negó a derramar. Simplemente no pongas excusas, Weiss. En cualquier otro momento Weiss se habría detenido, habría escuchado. Sin embargo, le gustaba pensar que había crecido en su corto tiempo con el equipo. Por lo menos había crecido lo suficiente como para negarse a dejar a Yang para estar sola. Creo que sí le importa, continuó Weiss. Yo no creo que diga completamente lo que dice, o al menos no como lo dice. Sonaba débil incluso para ella, pero no era algo que pudiera explicar fácilmente. Tiene que tener sus razones.
¿Y qué? Yang soltó una risa amarga. ¿Serían? Weiss hizo una mueca. No lo sé. Pero eso no significa que no sean importantes, o al menos para él. Y aquí estaba ella, devolviendo sus palabras a la cara de Yang, a pesar de que apenas las había entendido ella misma. Si Yang supiera de dónde había venido la sabiduría, nunca la habría tomado. Tanto mejor que Weiss no lo mencionara. No tenemos idea de qué historia tiene con Colmillo Blanco, puede que no sea que odie a Blake. Tal vez solo tenga miedo de lo que sucederá si la vuelve a ver. Tienes todo el derecho de tener miedo de lo que pueda suceder, dijo Yang, aún sin darse la vuelta para mirarla. Weiss no hizo ningún esfuerzo por mirarla a la cara, preocupada de que pudiera ver lágrimas y sentirse aún peor. Sin embargo, aquí estás, dispuesto a al menos intentarlo, incluso si no estás seguro de lo que sucederá. Sin embargo, ese soy yo, susurró Weiss. Este es Jaune. No somos la misma persona. Vamos a actuar de diferentes maneras. ¿Qué piensas entonces? Yang preguntó, volviéndose por fin para mirarla. Las mejillas de la chica rubia estaban claras, pero sus ojos estaban rojos. Parecía tan orgullosa que Weiss trató de fingir que no lo veía. Sin embargo, fue difícil, ya que la mera vista hizo que sus ojos también quisieran llorar. ¿Qué crees que siente por todos nosotros? Eso la arrojó por un momento. De alguna manera, Weiss no estaba segura de qué tipo de persona era su pareja. Después de lo que él había dicho, ella confiaría en que él tenía una razón para sus acciones. Pero eso no significaba que tuviera más sentido. ¿Fue su razón buena o mala, y para quién? De alguna manera extraña, de alguna manera indiscernible, casi le recordó a Weiss a su padre. No en la forma en que se veía o actuaba, al menos la mayor parte del tiempo, sino en la forma en que se contenía. Sabía que su padre se preocupaba por ella. Siempre lo había hecho, pero ese mismo cuidado se había turnado con el que ella no estaba de acuerdo. No quería que ella asistiera a Viacom. En cambio, él quería que ella trabajara dentro de la empresa, que hiciera algo que odiaba, y no había tenido miedo de tratar de forzar el problema. Pero eso no fue porque no se preocupara por ella. En verdad, fue porque tal vez le importaba demasiado, lo suficiente como para estar dispuesto a limitar y tratar de controlar su vida, solo para mantenerla a salvo. Ella no creía que esa fuera la razón de Jaune aquí, o que de alguna manera se negara a ir con ellos porque quería disuadirlos de vagar por Vale después del anochecer. Pero eso tampoco significaba que solo estuviera siendo perezoso. Sabía que ella estaba en el Colmillo Blanco, había dicho, no era mi secreto contarlo. Pero si odiaba al Colmillo Blanco, y si estaba enojado con Blake, entonces, ¿por qué preocuparse por derramar tal secreto? ¿Por qué respetarla lo suficiente como para conservarla? No lo sé, admitió Weiss por fin. Pero una cosa que sí sé es que Jaune es definitivamente perezosa. ¿Cuál es tu punto? Yang suspiró, los hombros caídos. Bueno, si era realmente perezoso. Si realmente era completamente apático y no le importaba de ninguna manera, entonces, no habría aceptado venir con nosotros. Yang le ahorró una mirada extraña, por lo que Weiss se apresuró a explicar. Lo que quiero decir es que, seguramente la opción más fácil es venir con nosotros, o estar de acuerdo pero no hacer ningún esfuerzo. Y si realmente no se preocupara por nosotros o por Blake, entonces elegiría el camino de menor resistencia. Una persona así no comenzaría una discusión, porque eso es demasiado esfuerzo. Eso pareció hacer que Yang hiciera una pausa. Sin embargo, no duró mucho, ya que un gran suspiro se arrancó de los pulmones de la chica más alta, todo su cuerpo parecía encogerse 1 o 2 pulgadas. Estoy cansada, dijo lentamente, y el agotamiento hizo que la frente de Weiss se arrugara de preocupación. En un momento le importa, al siguiente no, e incluso entonces nunca está claro lo que piensa o quiere. Es mi culpa que esté aquí y he estado tratando tan duro Weiss, tan duro para que funcione. Y Weiss todavía no sabía lo que quería decir con eso. La culpa de Yang de que estuviera aquí. ¿Dónde? ¿En Viacom, o en este equipo en particular, y por qué importaría eso de cualquier manera? Era un estudiante como ellos. Se inscribió, pasó las pruebas y entró, al igual que el resto de ellos. Sin embargo, ella no preguntó.
No cuando Yang ya parecía lo suficientemente estresado. He estado yendo y viniendo tanto, continuó la rubia. En un momento estoy asustado, al siguiente estoy emocionado porque parece que realmente le importa, luego vuelvo a los vertederos nuevamente, luego estoy emocionado una vez más. No puedo seguir haciendo esto, Weiss. Conozco a Yang, dijo Weiss, queriendo ayudar pero sin saber cómo. Sin embargo, podemos arreglar esto, darme la oportunidad de hablar con él, después de que encontremos a Blake. Puedo hacer que funcione, lo juro. No conozco a Weiss. Yang trató de sonreír, pero salió una mueca. No soy un yo-yo y ser tirado de un lado a otro me hace sentir mal del estómago. También duele, ya que nunca estoy segura de si me odia o le gusto. Demonios, justo el otro día Ruby me estaba diciendo cómo cree que está enamorado de mí. ¿Sabes lo confuso que es todo eso? Sí, dijo Weiss, pensando instantáneamente no solo en su padre sino también en su hermana, dos personas que tampoco dejaron claro cómo se sentían. Sin embargo, fue más fácil para Weiss, aunque solo fuera por lo ocupados que estaban, pero por el hecho de que no tenía que compartir una habitación con los dos. No quiero ser la que se rinda, dijo la rubia, pero sabías que Ruby es solo mi media hermana. No lo hice, dijo Weiss. Ella lo había esperado a medias, ya que se veían tan diferentes, pero los dos estaban lo suficientemente cerca como para que nunca molestara a Weiss. Pero si Yang quería hablar, Weiss escucharía. La niña parecía que lo necesitaba. Mi papá solía estar casado con mi madre y me tenía. El tono abatido de la voz de Yang le dijo a la heredera que la historia no iba a ser feliz, y Yang no perdió el tiempo engrasándola. Ella se fue poco después de que yo naciera. ¿Por qué se fue? Ni idea. Yang se rió amargamente. Ni siquiera pude conocerla y ella nunca dio una razón. Solo vivía con papá, me dio a luz y decidió que ya no le gustaba. Ni siquiera llegué a verla, nunca recibí ni siquiera una carta. Lo siento. La cosa es, continuó Yang, superé eso, o pensé que lo hice. Pero siempre quise saber por qué y seguí tratando de averiguarlo, de cazarla y exigir una respuesta. Supongo que es como tú y Blake. Estoy bastante seguro de que la respuesta me va a molestar, pero no puedo seguir para siempre sin saberlo. Y Jaune te recuerda a ella, suspiró Weiss. Raro, lo sé. Ni siquiera la conocía, entonces, ¿cómo podía ser como ella? Pero después de Summer, nuestra otra madre, fue asesinada, supongo que empecé a sentir que tenía que saber dónde estoy con la gente. Problemas de abandono, Weiss no dijo. Sin embargo, estaba bastante claro, y por la mirada incómoda en su rostro, Yang también lo sabía. Para una chica que seguía perdiendo gente, Weiss suponía que tenía sentido que se apegara a cualquier cosa que fuera estable. Era por eso que estaba tan desesperadamente cerrada a Ruby. Y, por supuesto, Jaune sería la peor persona para estar cerca de Yang, ya que no podemos decir cómo se siente. Creo que entiendo, suspiró Weiss, extendiendo la mano para tocar el brazo de Yang. ¿Qué quieres hacer? Quiero encontrar a Blake, suspiró Yang. Quiero reunir a todos y ver qué pasa. A ver si no podemos forzar una respuesta final de él. De los dos. ¿Y si alguno de ellos se niega? Entonces, la cara de Yang estaba agonizante. Entonces renunciaré. No puedo seguir haciendo esto, Weiss. No puedo. ¿Sobreviviría su equipo? Weiss no estaba seguro, pero ella no estaba dispuesta a darse por vencida todavía. Jaune ni siquiera había tenido 2 horas para sí mismo. Había salido de la habitación casi tan pronto como lo hicieron, ansioso por escapar de la atmósfera opresiva y cualquier recordatorio de los amigos de toda la vida que no eran sus amigos. No había estado de humor para nada. Ni guitarra, ni entrenamiento, ni siquiera sexo. En cambio, había vagado sin rumbo por la academia, ignorando firmemente a cualquiera que intentara entablar una conversación. Nadie lo había intentado, tal vez por la forma en que se había tambaleado, como si estuviera borracho. De vez en cuando se detenía para sostener su cabeza, el peligroso zumbido interior se elevaba a un crescendo mientras amenazaba con abrumarlo. Nunca antes había tenido un dolor de cabeza tan fuerte, ni una sola vez. Pero finalmente encontró un lugar para estrellarse, y se estrelló, desplomándose en una esquina con el aliento pesado.
nadie lo encontraría allí, o eso había pensado. Y cuando se despertó por la mañana, una noche de sueño seguramente habría eliminado el dolor. Ahí fue donde Ruby lo encontró, con las rodillas estiradas hasta el pecho, la cabeza apoyada sobre ellas en la esquina de un aula oscura. La escuchó antes de verla. El rápido estacato de lo que solo podían ser sus botas y su apariencia, se combinaron audibles por el pasillo, antes de que la puerta se abriera. No estoy de humor, Ruby, gruñó Jaune, lo suficientemente fuerte como para hacerla estremecerse. El dolor palpitaba detrás de sus ojos, la sensación pulsante palpitaba. Incluso su ropa de colores brillantes parecía lastimarlo. Sus dedos llegaron a su nariz por reflejo, saliendo rojos. Por un momento pensó que sus duras palabras podrían haber sido suficientes, ya que su rostro se retorcía de indecisión y parecía roer su labio inferior. Pero ella dio un paso adelante. «Jan está realmente molesto», susurró la niña. Ella estaba tan callada, pero en el silencio de la habitación sus palabras le llegaron sin dificultad. Le dolía la mandíbula mientras apretaba los dientes. «Dime algo que no sé, Ruby. Siempre has sido un maestro de lo obvio. Ella te puso a esto». Hubiera pensado que Jan se preocupaba lo suficiente por ti como para no arrojarte a la línea de fuego. «Jan no me hizo nada», dijo Ruby y se sentó a su lado. Sus hombros estaban rígidos, como si no estuviera segura de si él no la dejaría a un lado o algo así. Trató de atenuar lo enojado que se sentía. Ella no merecía su rabia. Ninguno de ellos lo hizo, solo dos personas tenían derecho a ser odiadas: Cinder y él mismo. «La escuché en los pasillos», admitió Ruby con una expresión tímida. «No quise, pero, de todos modos, eso no es importante». Ella dijo como, Ruby tartamudeó, y parecía haber un temblor en su voz, dijo cómo podría dejar Beacon. «Ella no lo hará». Jaune dijo con confianza. Él sabía que ella no lo haría porque eso nunca había sucedido antes. Jan se quedó en Beacon hasta el final. «Ojalá pudiera compartir tu confianza», murmuró Ruby, y no fue solo su inusual elección de palabras lo que lo hizo detenerse, sino la forma en que las dijo. Era Ruby. Bueno, tenía sentido que ella también estuviera enojada con él. Jan estaba realmente molesto. Jaune. Esto de Black realmente la ha lastimado, y es peor porque cree que es la única que realmente quiere a Black de vuelta. La acusación era clara, y si no fuera por el dolor que sentía, podría haberlo mencionado. En cambio, simplemente se sentó allí con dificultad para respirar, tratando de recuperarse y pensar. «Weiss la quiere de vuelta», dijo Jaune, y una vez más Ruby le dirigió una mirada extraña. «Sé cómo piensa mi pareja, Ruby. Confía en mí en eso, incluso si es lo único en lo que puedes confiar en mí». «Confío en ti», dijo. Jaune resopló. Ella había tratado de ocultarlo, pero él podía escuchar la vacilación allí. «Encontrarán a Black y la traerán de vuelta», dijo. «Y cuando lo hagan, Weiss y Jan la recibirán con los brazos abiertos. No van a dejar que un par de orejas de gato se interpongan entre ellos». Ruby le dio una pequeña sonrisa y un asentimiento. Incluso si ella no estaba segura de lo que estaba pasando, estaba claro que todavía le tomaba la palabra. Ella vería, de cualquier manera. Funcionaría. Siempre lo hizo. Black siempre hacía esto. Siempre corría, la chica estúpida, estúpida. Y ella siempre salía viva, eso era un hecho. Pero eso fue porque Ruby siempre estaba allí para rescatarla, y en esos raros momentos en que Ruby no era miembro del equipo, Jaune se aseguró de encontrar convenientemente una razón para arrastrarla a los muelles. O manejarlo él mismo. O alguien más iría y la detendría. Weiss, Jan no pirra. Pero incluso si vuelven a estar juntos, las cosas no serán lo mismo, ¿verdad? Las cosas cambian, gruñó Jaune mientras se pellizcaba la nariz y miraba hacia el techo. Ella quería decir que las cosas no serían iguales entre Jan y él. Siempre fue bastante obvio con Ruby. No tendrás que preocuparte por eso por mucho tiempo. Ella le lanzó una mirada preocupada. Las vacaciones se acercan pronto. Las cosas se calmarán después de eso, ya verás. Supongo, sonrió Ruby, y sintió una puñalada de culpa por lo que realmente quería decir. Las cosas ciertamente cambiarían. No habría más discusiones entre el equipo Hasbury por uno, porque serían su líder.
Entonces, ¿te vas a esconder aquí hasta que todo termine? No me estoy escondiendo, dijo Jaune. Era mentira y ambos lo sabían. Sin embargo, no se estaba escondiendo de Jan, sino más bien tratando de esconderse de sus propias emociones. Es cómodo aquí. Ruby se empujó hacia atrás, aparentemente habiendo descubierto lo que era lo que quería. Jaune no estaba segura de si había pasado su prueba o no, probablemente sin considerar cómo no iba a ser movido a hacer nada. Debería irme entonces, dijo. Tú, no se ve muy bien, y tengo que reunirme con Pirra en la biblioteca. ¿Qué? ¿No vas a salir a Vale? Jaune preguntó, mirándola a través de un ojo, el otro se cerró mientras se masajeaba las sienes. ¿Por qué le dolía tanto el cerebro? Era como si algo estuviera gritando para salir. Ya se estaba haciendo tarde. ¿No debería haber sido arrastrada por Jan para ayudar a mirar? ¿Eh? Ruby inclinó la cabeza hacia un lado. La expresión inocente estaba en desacuerdo con la agonía que sentía. No, ¿por qué lo haría? ¿Qué pasa con los muelles? Jaune se apresuró, los golpes en su cabeza parecían alcanzar su clímax. Como estática cada vez más fuerte. Por un segundo pensó que podría noquearlo. Su visión nadó, pero luchó contra ella para preguntar, ¿qué pasa con Penny? ¿Quién? Ruby preguntó, antes de que sus ojos se iluminaran y dejara escapar un suspiro. Jaune, su nombre es Blake, no Penny. La niña suspiró, aparentemente sin darse cuenta de cómo se le abrió la boca. Además, mi equipo quiere repasar la tarea juntos y Jan nos pidió que estuviéramos atentos si Blake regresa. Jaune, ¿dónde estás? Ya no escuchó. La puerta se cerró de golpe detrás de él, pero ya estaba caminando enérgicamente por el pasillo, con el corazón martilleando en su pecho. Ruby no había conocido a Penny. Ninguno de ellos lo había hecho, ahora que lo pensaba. Lo que era más, Ruby no era miembro del equipo Ruby. No había equipo Ruby. ¿Eso había sucedido antes? Por supuesto que sí. Había probado tantos equipos diferentes, había hecho tantas cosas diferentes. Sabía cómo funcionaban. Podía realizar los movimientos casi automáticamente. Lo había estado haciendo durante las últimas décadas, haciendo lo mismo una y otra vez, simplemente cambiando pequeñas cosas para ver qué cambió. Y ese era el problema. Era solo una de esas pequeñas cosas a las que se había acostumbrado, casi sin pensarlo. Como su entrenamiento antes de Viacom, como huir de su familia o lanzarse frente a cada pequeño ataque que podría haber amenazado a sus amigos. Era tan instintivo como respirar, que era lo que había hecho que tratar de no hacerlo fuera tan difícil. Si Ruby no estaba en el equipo para salvar a Blake, entonces siempre había hecho pequeñas cosas para asegurarse de que alguien más lo estuviera. Pero esta vez había hecho algo que nunca había intentado antes. No había hecho nada. No había pensado en poner en marcha ningún plan, porque había estado tan concentrado en obligarse a no actuar como siempre lo hacía. Simplemente había asumido que iría como siempre lo hizo, como siempre lo hacía cuando lo intentaba activamente. Hombres y mujeres gritaron en estado de shock y sorpresa cuando su caminata de poder se convirtió en una carrera loca, se lanzaron insultos mientras dejaba a los estudiantes a un lado, pero no se detuvo por ninguno de ellos. Un maestro le gritó que se detuviera, pero él lo ignoró, atravesando a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino, con el corazón martillando en su pecho. El dolor en su cabeza había desaparecido, reemplazado ahora con perfecta claridad, y un peso aplastante en su pecho. Había jodido. Y Blake iba a pagar el precio. Blake gritó en agonía mientras su espalda golpeaba el granito duro, rebotando y deslizándose a través de él hasta que se detuvo agónicamente. San gritó su nombre, o podría haberlo hecho, ella ni siquiera podía decirlo. Su corazón latía en sus oídos y se sentía como si estuviera conmocionada. Una mano presionó hacia abajo en un esfuerzo por empujarse hacia arriba, pero un pie con botas la pateó cruelmente, enviándola a caer al suelo para que su mejilla se estrellara contra ella. El sol se puso y no volvió a levantarse. Torchwick, ese hombre odiado, lo miró con desprecio y se rió, como si ver a alguien derrotado defendiendo a otro fuera lo más hilarante. Blake trató de alcanzar su arma, pero un fauno con un uniforme familiar la pateó.
Ella miró hacia él, sin reconocer la cara que podía ver debajo de la máscara. Se burló de ella, el perro desconocido fauno, con ojos llenos de odio. ¿Por qué los odiaba tanto, cuando eran iguales? ¿Eran estos nuevos reclutas, tontos salvajes a los que no les importaba nada más que el derramamiento de sangre? ¿O era así como siempre habían sido, y ella nunca se había dado cuenta? Había tenido razón, tanto como le agonizaba admitirlo. Se habían convertido en escoria. O siempre habían sido escoria, ella ya ni siquiera lo sabía. Todo dolía demasiado, por fuera y por dentro. Bueno, gatito, se rió Torchwick, caminando hacia ella. El colmillo blanco se rió de la burla despectiva, a pesar de que debería haberlos puesto furiosos. En este punto, no podía decir que los reconocía a todos, trabajando no solo con un humano, sino con uno tan racista como este. Nadie te dijo que es peligroso estar afuera después de acostarte. Ella no le daría la satisfacción de escucharla. No importa lo que ella dijera, no importa qué maldición asquerosa pronunciara, probablemente lo disfrutaría. Lo siento, Jan, se susurró a sí misma. Supongo que no demostraré que está equivocado en el corto plazo, supongo que no volveré en absoluto. Y San también iba a morir por su error. Ojalá ella pudiera morir 2 veces en su lugar. Parecía un precio demasiado alto a pagar por solo querer ayudarla. Blake trató de recuperarse, para lanzar un último clon en un intento desesperado de recuperar a San y escapar. Sin embargo, su aura ya era tan débil. Mal descansado y recuperado después de tener tan poca comida y sueño. No había estado lleno cuando se enfrentó a Torchwick, y después de una paliza firme estaba casi vacío. Sin palabras, preguntó, y ella juntó los dientes. Vergüenza, niño, pero ya sabes, puedo ponerme detrás de una chica que sabe cuándo cerrar su trampa. Levantó su bastón para apuntar hacia ella, el extremo hueco era un recordatorio condenatorio. Noche, chico. Blake cerró los ojos. Hubo un clic, seguido de una fuerte explosión. Y una ráfaga de calor. Esto resultó ser un capítulo muy difícil para mí, principalmente por razones de ritmo. Originalmente, esto era aproximadamente 3-4 camas largo, pero College Fall y yo chocamos, demasiado dramático, más como si nos encorváramos y charlamos, sobre qué incluir. Quería incluir más, sugirió en contra. Decidí tomar ese consejo esta vez y ver a dónde va. Así que fui y corté alrededor de 3K, regigajé y cambié mucho y llegué a esto. Pensé como una especie de complemento a la del capítulo anterior sobre el ritmo, que en realidad podría explicar un poco la toma de decisiones aquí para mostrarles lo que quiero decir. No tiene spoilers. Este capítulo obviamente trata mucho sobre la fractura del equipo Wii, y eso merece un capítulo para que realmente suceda, para mostrar que tiene lugar y las consecuencias de ello. En una historia más corta donde los capítulos son de 5K más o menos, lo habría dejado así, como un solo capítulo de ellos buscando en vano mientras todos se culpan a sí mismos. Pero los capítulos son largos, así que me pregunté, ¿qué hago? ¿Lo juego como si hubiera 2 capítulos? Y escribir lo que planeé, pero luego ir más allá también. Esto es lo que hice al principio, pero a pesar de la longitud que sugería que eran como 2 capítulos, todavía se sentía súper apresurado. Y eso es porque si ambos comienzas y terminas un problema, como este, en un capítulo, parece que está siendo trivializado. Sería como escribir un romance con una gran ruptura en el medio, obviamente está destinado a ser un momento aterrador y un gran problema, pero si los haces romper, hacer las paces y volver a juntarse en el mismo capítulo, eso parece que no tiene consecuencias. No hay tiempo para que los lectores se acostumbren, no hay tiempo para dejar que los personajes se enconen o lo experimenten. En última instancia, eso es lo que decidí aquí, incluso si eso significa que el capítulo es un poco más corto de lo habitual y también carece de acción. Los problemas del equipo, el efecto que tiene en ellos, tiene que ser lo suficientemente profundo, lo suficientemente grande, para ser un problema. Lo que significa que necesita un capítulo para sí mismo, y no ser incluido como una mera introducción a un gran clímax. En ese caso, los lectores simplemente recordarían y disfrutarían el clímax, sin llegar a comprender lo difícil que es la preparación para los personajes.
Como escritor, lo sé y lo aprecio, pero esa es la pregunta engañosa. En un libro puedes pasar la página para obtener más. Aquí tienes que esperar, y eso hace que las cosas sean diferentes. Tal vez, no estoy poniendo excusas aquí, ya que al final creo que se tomó la decisión correcta, más o menos. De hecho, en realidad, creo que la elección correcta sería haber tenido esto como un capítulo como este, pero condensarlo en solo 7K palabras más o menos y decir capítulo corto hoy, lo siento. De esa manera tendría el mismo efecto pero no parecería prolongarse. Pero supongo que sentí que eso podría decepcionar a la gente y presioné para obtener más palabras. Pero, ¿es la longitud por el bien de la longitud realmente la respuesta correcta? Probablemente no necesite una respuesta a eso, Lel, todos sabemos que no lo es. Sin embargo, todavía voy a pegarme a los capítulos de 15K, incluso si no es la elección perfecta. En lugar de resistirme a lo difícil que es, quiero ver si puedo encontrar una manera de evitarlo. De todos modos, estoy seguro de que algunos se sentirán decepcionados de que los muelles no estén sucediendo en este momento, pero tengan la seguridad de que sucederá el próximo capítulo y será grande. Cuanto más grande es el momento negro, mayor es el clímax. Si esto se siente como un relleno para alguien, entonces todo lo que me gustaría decir es que no lo es, esto tenía que suceder. Tiene que haber una gran ruptura emocional para que la historia funcione. Pero bueno, no sientas que tienes que creer en mi palabra. Ya verás la próxima vez, espero. Después de todo lo que es oro no brilla. Próximo capítulo, 16 de septiembre. Patreon.com/Coeur